Y continuamos con lo que habíamos dejado la anterior clase, el día lunes, ¿sí? Entonces tomen apuntes, por favor, anoten, ¿sí? Y espero que ya hayan asimilado lo que hemos visto el día lunes y tengan algunas preguntas, consultas, ¿sí? Entonces vamos a continuar con este subtítulo que es diámetros de tuberías comerciales, ¿ya? Y aquí abajito lo pongo como diámetros nominales, ¿ya? Eso también ya hemos visto un poco cuando hemos hecho el proyecto, que colocábamos DN, ¿sí? En las tuberías, ¿sí? Y esto es, es la sigla de diámetros nominales, ¿sí? Es el nombre que nosotros le vamos a asignar a un diámetro que corresponde a una tubería que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces ahí hemos colocado diámetro DN15, DN20, tenemos DN40, DN50, DN 75, podemos saltar luego al 100 y así sucesivamente tenemos, ¿ya? Entonces esto representa el nombre, ¿sí? Y podríamos decir que es el diámetro medio que podríamos utilizar en milímetros, ¿no? Entonces DN15 sería un diámetro de 15 milímetros, ¿ya? Ahora, ¿los diámetros comerciales están relacionados a esto? Sí, pero los diámetros comerciales son los que podemos encontrar en el mercado, ¿ya? Y que dependen de una estandarización, de una norma, para que pueda salir y pueda ser fabricado y podamos comprarlo, ¿ya? Entonces obviamente los diámetros comerciales van a ser lo más exacto posible. Entonces el diámetro comercial, si aquí yo hago el dibujo, entonces aquí vamos a tener el tubo, entonces vamos a tener un espesor de pared, ¿ya? Entonces el diámetro comercial me va a decir el diámetro interno, ¿ya? Ya que el diámetro interno es el diámetro que me interesa utilizar, ya que va a ser la superficie de contacto del agua dentro de la tubería, ¿sí? No me interesa tanto el tema del diámetro externo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces más me interesa el diámetro interno. Entonces el diámetro comercial vamos a ver ya en las siguientes diapositivas que van a darnos un diámetro más exacto al diámetro nominal, ya que el diámetro nominal solo es el nombre que vamos a utilizar, pero ya el diámetro comercial va a ser el diámetro con mayor exactitud, ¿sí? O sea, con decimales que podemos utilizar en diferentes tipos de tuberías dependiendo del material. Entonces aquí tenemos también tabulado, y todo esto lo que ya hemos visto en tema tablas, ¿sí? Y también teoría de lo que es tuberías a presión, las tienen en el Classroom, ¿ya? En un PDF. Entonces aquí tenemos la tabla 2.12 que nos dice que es el diámetro interno de tubos de PVC, ¿sí? También tenemos la tabla 2.13 y nos dice el diámetro interno de tubos de PPR. ¿Qué significa PPR? Es el polipropileno, ¿ya? Entonces es otro material plástico, ¿sí? Pero diferente al PVC en su fabricación. Entonces tiene otro tipo de componentes que se utilizan para su fabricación. Entonces este se denomina polipropileno y este se lo denomina PVC, ¿ya? Entonces son diferentes, pero podemos utilizarlo para lo que es el tema agua, ¿sí? También podemos utilizar para otro tipo de fluidos, ¿sí? Entonces podemos utilizar para lo que es gas, para lo que es tema industrial, ¿sí? Ahora aquí también, si se fijan en la tabla 2.2 que estoy mostrando en el lado izquierdo, se nos menciona que tenemos aquí el diámetro en milímetros,
pero abajo ya nos dividen en 6 columnas y nos dice que aquí hay clase 10, clase 12, clase 15, SH40, SDR26 y SDR21. Entonces nos dice, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces ahí radica la diferencia, ¿sí? ¿En qué? En que, por ejemplo, estas que dicen clase se basan en una norma de fabricación de los tubos. Y esta que dice SH40 es una norma americana, ¿sí? Exclusivamente más es americana, es de esquema 40, también se las denomina. Y tenemos aquí la SDR, que tenemos dos, que también se basa en otra norma de fabricación, ¿ya? Entonces no significa que no sean PVC, son tubos de PVC, pero que se fabrican en diferentes normas, ¿ya? Ahora, en el tema de las clases, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ir y podemos irnos a comprar un tubo en la ferretería y vamos a ver que nos van a preguntar qué tipo de tubo queremos. Entonces ahí nosotros le decimos que queremos un tubo PVC. ¿Qué clase? Entonces ahí le decimos que queremos un clase 10, ¿sí? Que sería este de la primera columna. El clase 10 nos dice que aguanta 100 bares, ¿ya? Entonces eso significa que aguanta hasta 100 metros columna de agua. El clase 12 nos dice que aguanta hasta 120 bares o a 12 bares, o sea, significa 120 metros columna de agua. El clase 15 nos dice que aguanta hasta 15 bares, o sea, 150 metros columna de agua. Entonces, en este tipo de tubería de PVC va aumentando, ¿sí? Según la denominación, clase 10, clase 12, clase 15, entonces va aumentando la resistencia a la presión del tubo, ¿sí? Según la fabricación. Nosotros estamos utilizando ahorita el clase 10, el clase 12 y el clase 15. ¿Por qué? Porque son los que más aguantan y se amoldan mejor a la utilización en edificaciones. Unos preguntarán, ¿pero por qué? Por ejemplo, si el clase 10 aguanta 100 metros columna de agua, pero nosotros ya hemos visto en la anterior clase, hemos visto el tema de las presiones y la presión máxima que vamos a tener en una edificación, ¿sí? En una presión de servicio en los artefactos va a estar oscilando entre una presión de 2 como mínimo y 40. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar un tubo de 100 metros columna de agua, o sea, de una presión mucho mayor a la que vamos a tener en el servicio? ¿Por qué? Y ahí les doy la explicación. Porque normalmente en el tema de las distribuciones de agua que ocurren en lo que es en las diferentes ciudades, puede ocurrir unos saltos, ¿sí?, de presión que normalmente puede ocurrir, ¿sí?, cuando hay algún desperfecto en EPSAS, en el distribuidor de agua de nuestra zona. Entonces puede haber subidas abruptas de presión, ¿sí? Entonces puede llegar a más de 40, puede llegar a 50, 60, 70, 80. Entonces, si llega a eso, si nuestra tubería no tiene esta clase, ¿sí?, como mínimo la clase 10, entonces posiblemente no va a aguantar y se va a romper, ¿ya? También viene por qué utilizamos este tipo de tuberías, ya que también nosotros ensayamos, hacemos la prueba hidráulica, que después ya vamos a ver esa diapositiva. Normalmente hacemos en edificaciones una prueba hidráulica en la que tenemos que hacerla a una presión de 100 metros columna de agua, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacerlo. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos
de que si hay un cambio abrupto en la presión de EPSAS, del distribuidor, y llega a nuestra casa, llega a nuestro edificio una presión de 60, de 70, de 80 metros columna de agua, vamos a estar con la tranquilidad de que va a aguantar toda nuestra instalación, ¿sí? Y en este caso la tubería, entonces va a aguantar. Entonces por eso utilizamos clase 10, a partir de la clase 10, que es 100 metros columna de agua, ¿ya? Obviamente en PVC tenemos clase 6, clase 8, clase 4, ¿sí? Que son de menos aguante, ¿sí? Entonces tenemos clase 4, entonces puede aguantar 4 bares, o sea, 40 metros columna de agua, ¿sí? Esas clases las vamos a utilizar, ¿sí? Pero ya las podemos utilizar en lo que es alcantarillados, ¿sí? Pero no así en edificaciones, por la explicación que les estaba dando. Ahora, en el caso de esquema 40, que también hay en el mercado, nosotros podemos comprar, obviamente son un poco más caras que estas las clases. ¿Por qué? Porque estas ya, este esquema 40 está diseñada, ¿sí?, con una norma americana, y su aguante, o sea, la presión de aguante que tiene es superior a cualquiera de estas de aquí abajo, ¿sí? Más o menos aguanta arriba de los 150, 200 metros columna de agua. Y obviamente, a modo que va aumentando el diámetro, va aumentando la resistencia, su aguante, ¿sí? Entonces puede llegar hasta 400 en el caso de los diámetros más grandes, que estamos hablando de 200, ¿sí? Entonces, este esquema también nos sirve y utilizamos en lo que es edificaciones. Ahora, en el SDR26, en los esquemas SDR, ¿sí? Por ejemplo, el SDR26 nos dice que tiene un aguante, un diseño para una presión de más o menos 112 metros columna de agua. Aquí, 112. Y el SDR21, en vez de, supuestamente baja el número, pero en vez de bajar la resistencia, más bien sube, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una resistencia a la presión de 140 metros columna de agua. Entonces el SDR26 aguanta 112 metros, entonces está bien, entonces podemos utilizar esos. Pero como verán, no hay diámetros pequeños. Entonces el SDR21 sí tiene empieza desde el diámetro de 20, ¿sí? Hay también otros SDRs, por ejemplo el SDR35, el SDR30, pero esos ya son como el clase 4, clase 6, entonces aguantan mucho menos, ¿sí? La mitad. Entonces esos también se los utiliza, pero para el alcantarillado, no para tuberías a presión. ¿Ya? En el tema del polipropileno, que es la tabla 2.13, ahí ya cambia completamente el funcionamiento, ¿sí? Normalmente estos de PVC los utilizamos para lo que es agua fría, ¿sí? Pero no tienen un aguante para el tema del agua caliente, ¿ya? Entonces necesitamos también, obviamente, que nos aísle térmicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos el agua fría y después utilizamos agua caliente, también vamos a querer que esa agua caliente por lo menos se mantenga caliente cuando estemos utilizando, ¿ya? Y en algún caso tratamos de simplificar las cosas y buscar una tubería, ¿sí?, que sea un poco más cara que las de PVC y que nos sirva para el uso indistinto entre agua fría y agua caliente. Entonces eso sí ya lo conseguimos con el polipropileno, ¿ya? Entonces con el polipropileno podemos tener el aislante térmico necesario. Entonces ahí ya podemos utilizar
exclusivamente para lo que es agua fría. Entonces tenemos el tricapa fría, tenemos el tricapa caliente, entonces exclusivamente para agua caliente, y después tenemos aquí el tricapa fría y caliente, entonces que combina y que se puede utilizar indistintamente para lo que es agua fría y caliente. Entonces eso a nivel constructivo nos facilita el tema de las compras y tener pérdidas en tema de materiales, ¿sí? Y también tenemos el Unicapa PN20 fusión de agua fría y caliente, ¿sí? Como verán en las dos tablas, por ejemplo, aquí tenemos DN15 en la tabla 2.12. En clase 12 el diámetro que aparece es 15.2, ¿sí? Entonces varía el diámetro interno, entonces este es más exacto. En clase 12 no tenemos, en clase 15 tenemos, pero por el grosor, por el grosor de la pared, ¿sí? Necesita mayor diámetro interno, entonces nos dice que es recién desde 17.6, entonces cambia completamente, ¿sí? Pero este es el valor real del diámetro interno. En esquema 40 se aproxima, es 15.3. Lo mismo pasa en polipropileno, ya no sube, más bien baja. Entonces aquí tenemos esquema, por ejemplo, el diámetro 15 y es 14.5. Tricapa mantiene, pero cuando es frío y caliente, entonces sube por el espesor de la pared. Entonces nos dice que es 16.2. Entonces ahí hay que considerar esos diámetros para saber exactamente en el cálculo, ¿sí? Por eso están estas tablas. También tenemos otro tipo de tablas de otro tipo de materiales que también se utiliza para el tema agua. Tenemos este que es la tabla 2.14, que es de PE, ¿sí? Que es polietileno, ¿sí? También tenemos el PEX, que es el polietileno reforzado o reticulado, ¿ya? Entonces tenemos aquí, y el polietileno aquí lo podemos tener en PN10 y en PN20, y el PEX en SDR9, ¿ya? Entonces obviamente estos nos dan un aguante para lo que es el agua, ¿sí? A presión. Obviamente estos normalmente lo que es polietileno se ha visto que se utiliza más en lo que es acometidas, o sea, de lo que es de la calle al medidor, ¿sí? Ya internamente no es utilizado esto, ¿sí? Lo que es polietileno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene el tema de codos, no tiene accesorios, simplemente es para el tema de distribución externa, ¿ya? Entonces más o menos se lo utiliza para lo que es urbanizaciones, ciudades, para cuando nosotros hacemos tendido de tuberías de agua, entonces utilizamos esto, polietileno, ¿sí? Pero en el tema de edificaciones ya internas ya no. Más utilizamos lo que es el polipropileno y lo que es PVC. Después también tenemos esto que es de FG, A, latón, FD y CU, ¿sí? Entonces ahí utilizamos lo que es fierro galvanizado. Normalmente el fierro galvanizado en edificaciones lo utilizamos en la conexión en edificios, cuando hacemos la conexión ya de la parte baja, o sea, cuando estamos haciendo la conexión desde el tanque de almacenamiento, tanque cisterna, la bomba, los hidroneumáticos y la montante. Entonces ahí es donde normalmente utilizamos fierro galvanizado, aunque también se utiliza PVC y también polipropileno, pero algunos quieren reforzar esa parte porque es donde se tiene mayor fuerza para evitar también el tema de la oscilación de tubo, ¿sí? Entonces ahí también se utiliza. También el fierro galvanizado lo utilizamos en lo que es el tema de industria, ¿sí? También lo utilizamos en las instalaciones de contra incendios, ¿ya? Porque obviamente tiene que aguantar, ¿no? Entonces ciertas temperaturas muy altas
¿Qué no lo aguantaría el polipropileno ni el PVC? Pero sí el fierro galvanizado, obviamente es un metal, entonces sí lo aguantaría y lo colocamos en las instalaciones contra incendios dentro de edificios, ¿sí? Después tenemos el A, que sería lo que es el acero, ¿sí? A diferencia del fierro galvanizado, obviamente no está galvanizado, es acero, ¿sí? Y también se lo utiliza en lo que es industria, también para el tema de reforzar las instalaciones iniciales que salen del tanque, y también para lo que es el tema de contra incendios, instalaciones contra incendios. Después tenemos lo que es el latón, ¿sí? Después tenemos el FD, que es el fierro dúctil, ¿sí? Ambos poco comunes, pero también con el mismo funcionamiento para lo que es metal. Después tenemos aquí el CU, que es el cobre, que podemos tener en lo que es KLM, que son diferencias en el tema de la fabricación. Y esto lo utilizamos para el tema de agua caliente, ¿sí? Entonces podemos utilizar lo que es tubería de plástico para el tema del aislamiento y distribución de agua caliente, pero si queremos y vemos, podemos utilizar lo que es cobre, que también es un aislante en el tema de del calor, ¿sí? De la temperatura dentro. Entonces ahí tenemos eso, ¿sí? Y obviamente también los diámetros internos reales para el cálculo. Después ya entramos a la siguiente tablita en la que nos dice los diámetros mínimos que se nos requiere para los diferentes artefactos, ¿ya? Entonces ahí ya podemos darnos cuenta rápidamente y decir, bueno, para una bañera necesitamos en lo que es la norma nacional, que sería ERENIS, sería la norma boliviana, y el IPC sería la norma internacional, ¿no? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, en la bañera no hay diferencias, en el bidet tampoco. Donde sí hay diferencias, por ejemplo, es en la fuente beber, que en la norma internacional nos permite diámetros más pequeños, que eso lo podemos conseguir no con PVC, sino con cobre. Y la norma boliviana no, nos dice directamente 15, ¿no? Después cambian algunos diámetros más pequeños, nos dice que en lavamanos también podemos utilizar un diámetro más pequeño, ¿sí? Y hay otros diámetros, pero nosotros nos vamos a basar obviamente en la norma boliviana. Y normalmente el diámetro más pequeño que se utiliza es el diámetro 15, DN15, o sea 15 milímetros, que sería media pulgada, ¿ya? En la que cambia, poquito viendo la tablita, es en las válvulas, en los artefactos con válvulas. Por ejemplo, si tenemos urinario, que lo vamos a utilizar en un baño público, o un inodoro con válvula, entonces sí necesitamos unos diámetros de DN25, que significa una pulgada, o sea un diámetro muy grande, ¿sí? Ecuación de energía ya aplicado a lo que es tubería, ¿sí? La primera que hemos visto era una ecuación de energía de manera general, que la energía entrante debería ser igual a la energía saliente más lo que son la transformación que puede ocurrir debido a la fricción en la tubería, ¿sí? Entonces en este caso ya tenemos la formulación para lo que es tubería, partiendo de la primera formulita que les mencionaba, que es esta. Entonces ahí, en este caso, hemos dicho que todavía no vamos a ver lo que es bombas, turbinas no se ve para nada, y nos quedaría esta ecuación de aquí, ¿sí? Que es la presión de inicio y la energía cinemática, la de la posición, la altura, que nos depende también la presión. Tenemos la presión en el punto 2, la energía cinemática, la altura, ¿sí? Del punto 2, y H, que significa la pérdida de presión, ¿sí? La transformación de la energía. Entonces esto podemos agrupar, ¿sí? Podemos agrupar estos primeros términos, ¿sí?
con esto más el delta Z, que sería la diferencia entre Z1 menos Z2, ¿sí? O podríamos ser Z2 menos Z1, ya que tenemos el término negativo, ¿sí? Entonces tendríamos esto, y H sería este término, la sumatoria de HF más la sumatoria de HL, ¿sí? Entonces esto ya lo hemos visto. HF son las pérdidas por fricción o pérdidas mayores, y HL son las pérdidas menores o localizadas, por eso es L, ¿sí? Y bueno, hasta ahí ya hemos concluido la primera parte y vamos a nuestro mensaje. Y este mensaje lo voy repitiendo ya varios semestres. ¿Por qué? Porque, como verán, el título tiene relación con el coronavirus. Y nuevamente lo voy a repetir, ya que seguimos con esto del coronavirus, ¿sí? Entonces el título nos dice: ¿cómo vivir, perseverar y encontrar contentamiento en los tiempos difíciles? ¿Coronavirus? La pregunta. En una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues ¿cómo habríamos vivido en el siglo XVI cuando la plaga visitó a Londres, casi cada año? ¿O cómo viviríais en la era de los vikingos, cuando asaltantes de Escandinavia podían aparecer y degollarte cualquier noche? O de hecho, ¿cómo ya estás viviendo en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos? En otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a la muerte antes de que la bomba atómica fuera inventada. Este es el primer punto que debemos tener en mente. Y la primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, permitamos que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas. Orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, conversando con amigos a la luz de una pinta y un juego de dardos. No amontonándose como ovejas aterrorizadas y pensando en bombas. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos, hasta un microbio puede hacer eso, pero no tiene por qué dominar nuestra mente. Extraído de C.S. Lewis, ¿sí? Entonces esto es para que lo pensemos y podamos seguir avanzando, no como unas ovejas aterrorizadas, sino seguir viviendo, ¿sí? La idea es seguir viviendo, ¿sí? Aquí ya tendríamos que entrar al ejemplo, un ejemplo de cálculo, pero como les decía el anterior, bueno, nos vamos a saltar eso y lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Y más bien vamos a pasar a la segunda parte de las diapositivas. Estamos en la segunda parte de agua potable fría y ya vamos a enganchar también a lo que es agua potable caliente. Entonces aquí tenemos lo que es sistemas de agua fría. Hemos hablado de manera general de lo que son las tuberías, hemos hablado de lo que es presión, de que cómo se calcula una red dentro de una vivienda, pero el conjunto de tuberías, bueno, las vamos a llamar sistema de tuberías, y en este caso sistema de agua fría, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen de una edificación, ¿ya? Entonces vamos a ver que podemos utilizar tres tipos de sistemas para el tema del abastecimiento y suministro de agua potable fría, ¿ya? Para la distribución y abastecimiento dentro de una edificación,
tenemos el primer sistema, que es el sistema directo. Como su nombre lo dice, nosotros hacemos una conexión directa desde la acometida, desde el colector, desde el tubo principal que está en la calle, que sería este de aquí, que lo voy a marcar. Entonces este que está con rojito es el tubo que está pasando por la calle, que es de gran diámetro, y nosotros hacemos una conexión directa, ¿ya? Entonces colocamos el medidor, ¿sí? No tenemos ahí tanques, no tenemos hidroceles, no tenemos nada. Entonces es una conexión directa. Entonces estamos asegurándonos de que la presión disponible, acuérdense el concepto de presión disponible, es lo suficiente como para que pueda abastecer a toda mi edificación, ¿ya? Ahora aquí yo recuerdo, por ejemplo, yo hace unos años estaba haciendo el tendido, la red en el alto de tuberías que van en la calle, ¿sí? Entonces estaba haciendo un tendido principal, y ahí estaba haciendo las pruebas hidráulicas o pruebas con manómetro para verificar el tema de las presiones que tenía, ¿sí? Y ahí yo me asombré porque cuando estaba en un hora pico, ¿sí? Que era más o menos las 7 de la mañana, en la que la mayoría de las personas utilizan sus artefactos en sus viviendas, entonces la presión disponible, o sea, la presión en la red, en la calle, tenía una presión de menos de 1, entonces llegaba a 0,5 metros columna de agua, o sea, bajísima, o sea, con eso no subía, o sea, con 0,5, o sea, te dice que solo llega a subir 50 centímetros, ¿sí? O sea, si se imaginan que tenga una casa de una plantita, solo con la conexión hasta llegar al primer artefacto ya se ha perdido la presión. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay fricción en la tubería, entonces ya se ha perdido esos 50 centímetros, entonces no llegaba el agua, ¿sí? Entonces hay lugares en diferentes ciudades, ¿sí? En las que las presiones son muy bajas, ¿sí? Obviamente eso no depende de nosotros, depende del gobierno, que debe obviamente revisar, hacer la fiscalización a todos los servicios, pero hay lugares, normalmente los más lejanos en las ciudades, por ejemplo en la ciudad de La Paz, en las zonas periurbanas, también tiene presiones muy bajas. En la ciudad del Alto también, como lo he comprobado, tenemos presiones muy bajas en horas pico, y eso no debería pasar, ¿sí? Entonces este tipo de sistema, que es el sistema directo que se conecta de la red a la distribución, ¿sí? En este tipo de presiones no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la conexión, toda la instalación la haríamos muy lindo, muy bonito, tendríamos los baños, los ambientes húmedos, tendríamos las tuberías, estarían muy bien hechas, todo eso bien, pero al momento de utilizarlas no saldría agua, ¿sí? Porque la presión no daría, ¿sí? Como les decía, en hora pico no llegarían a la primera planta, y ni soñar que llegue a la segunda ni a la tercera. Entonces ese es un problema, ¿sí? Y no es un problema del Alto ni de la ciudad de La Paz, sino es un problema de todo Bolivia y de varias ciudades en el mundo, ¿sí? Entonces este sistema, el sistema directo, está bien cuando nosotros obviamente tengamos una presión disponible que sea obviamente bien controlada, ¿ya? Entonces este sistema no lo veo muy aplicado, ¿sí? Antiguamente sí, cuando estamos en un inicio, en los años 80, 70, donde las ciudades estaban recién formándose, estaban creciendo, la ciudad del Alto recién estaba creciendo, entonces obviamente se tenía presiones altas, ¿sí? Presiones que estaban oscilando entre 20,
40, 60 metros columna de agua. Entonces con eso sí podías tú construir tranquilamente y no necesitabas de tanque, entonces hacías una conexión directa. Entonces sí, en horas pico podía bajar esa presión, pero siempre tenías una buena presión, ¿ya? Pero ya como las ciudades han ido creciendo, no se han ido mejorando el tema de presiones. Entonces más bien se han ido expandiendo las redes y con ello obviamente la fricción, el desgaste, y se ha ido acumulando ese H de la fórmula de pérdida de presión, de energía. Entonces ahí hemos ido perdiendo y de momento ya en muchos lugares tenemos presiones muy bajas, ¿sí? Entonces no podríamos hacer el uso de este tipo de sistemas de conexión directa, ¿ya? Entonces no es recomendable, pero se puede hacer. Después tenemos otro tipo de sistema de suministro, que es el sistema indirecto, ¿ya? El sistema indirecto, como su nombre también lo dice, no es una conexión directa, sino que tenemos un disipador de energía o un almacenamiento previo que corta la distribución, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en el que tenemos un tanque elevado. Entonces, nosotros hacemos la conexión a la red, viene, pasa por el medidor y sube el agua y se llena nuestro tanque elevado, ¿ya? Entonces ahí muere la presión y nuevamente empieza la presión desde el tanque elevado y se empieza a distribuir. Entonces hay un corte. Entonces por eso se llama sistema indirecto, porque no hay una conexión directa, sino que se conecta a un tanque. En el tanque la distribución directa muere y ya empieza otra distribución que depende ya del tanque para los pisos de abajo, ¿sí? Entonces este es el sistema indirecto tipo A, ¿ya? El tipo A nos dice que se coloca un tanque elevado, ¿ya? Y la presión de la edificación depende de dos factores. El primero, obviamente, que se llene el tanque de agua, y el segundo, que con el tanque elevado vamos a tener una altura de presión, ¿sí? Como hemos visto que es importante esa altura. Entonces esa altura de presión va a ejercer una presión para los pisos de abajo. Entonces con eso vamos a tener una presión diferenciada, pero que va a ser mayor para que tengamos agua a presión en todos los pisos, ¿sí? Ahora aquí surge un problema, ¿ya? Si vemos el ejemplo anterior, que era el sistema de distribución directa, aquí también tenemos una manera directa, porque tenemos que llegar de manera directa al tanque elevado, ¿sí? Entonces, si no tenemos para subir un piso, entonces es medio difícil que subamos hasta el tanque elevado con agua, con presión, ¿sí? Entonces en algunos lugares de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, tampoco se va a llegar porque no se tiene presión suficiente, ¿sí? Entonces este sistema indirecto está medio cojo, ¿sí? Ahora es aplicado, ¿sí? Ya que a diferencia del sistema directo, que nosotros hacemos uso de manera directa, entonces estamos supeditados a que la gente en horas pico utilice y ya no tengamos agua, y en horas no pico sí tengamos agua. Entonces el sistema directo está así, supeditado a eso. En este caso nos ayuda un poco, ¿por qué? Porque se puede llenar el tanque en horas no pico. Entonces por decirles, a medianoche donde nadie usa agua, entonces la presión sube. Entonces esperamos que la presión sea lo suficientemente fuerte como para que llegue a este tanque. Entonces toda la noche se llena y después ya tenemos lleno, y después al día siguiente podemos hacer uso del tanque y vamos a tener presión, no importando si estamos en hora pico o no. Entonces funciona, pero medio que cojamente este sistema, ¿sí? Después vamos al sistema indirecto también, pero este es el sistema indirecto tipo B, ¿ya? Y el tipo B ya está mejor que el tipo A, ¿sí? ¿Por qué? Porque le introducimos un tanque cisterna, ¿ya? Un tanque en el subsuelo.
Entonces nosotros nos alimentamos directamente y llenamos el tanque cisterna con agua directamente, y como está a nivel de la red, ¿sí? No tiene que subir un piso, más bien tiene que bajar el agua, entonces esto se llena con facilidad, ¿sí? Sea con una presión mínima o con una presión máxima, entonces no importa si estamos en hora pico o no, entonces se llena. Entonces eso está muy bien, funciona. Después necesitamos de una bombita, entonces colocamos una bombita, entonces tenemos que invertir y generar una fuerza. Esto ya hemos visto en energía que es una fuerza externa. Entonces con esa fuerza externa nosotros ya impulsamos el agua del tanque cisterna y la mandamos aquí arriba, al tanque elevado, y lo llenamos el tanque elevado. Una vez que llenamos el tanque elevado, podemos hacer la distribución del agua a los pisos de abajo, ¿ya? Entonces este sistema es aplicado ya no solo a viviendas, ni a viviendas de más o menos 2, 3 pisos, sino que ya edificios, ¿sí? Este sistema ya lo hemos visto, ustedes pueden ver en donde están viviendo, en la zona donde viven, van a ver que hay un montón de edificios, ¿sí? Y el común denominador de todos los edificios es que utilizan este tipo de sistema indirecto tipo B. ¿Por qué? Porque tienen un tanque cisterna, su bomba y un tanque elevado. Entonces eso ya es notorio en los edificios, ¿sí? No importando el tamaño. Pueden ser de 2, 3, 5, 10, 15 pisos, entonces da, ¿sí? Entonces este sistema sí nos ayuda, sí funciona, ¿ya? La desventaja de este sistema es que cuando estamos con el tanque elevado, ¿sí? El tanque elevado nos va a dar una altura de presión, ¿ya? Nos va a dar una altura de presión, y como hemos visto, eso nos ayuda mucho en el tema del funcionamiento de tuberías a presión, porque la altura del agua sí nos ayuda. Pero lo que nos causa es una presión diferenciada, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo mido, y para la planta inmediatamente debajo del tanque voy a tener una alturita, y para la planta baja voy a tener una altura más grande, ¿sí? Entonces obviamente voy a tener más presión en la planta baja que en la alturita H minúscula que me está dando justo por debajo del tanque, ¿sí? Entonces, como voy a tener una presión diferenciada, en muchos casos puedo exceder la presión. Entonces puedo tener un piso, por decirles, de 40 metros de altura, ¿no? Entonces puedo tener una presión muy alta, ¿sí? Entonces voy a tener una altura de presión ya directa de 40 metros, ¿sí? Si un poquito más se eleva el tanque, entonces voy a tener, por decirle, 50, entonces ya me he excedido, ¿sí? Entonces ya hemos visto en las tablas que no puedo excederme de los 40 como presión máxima, ¿sí? Si no, voy a tener problemas. Entonces ahí voy a tener que utilizar reductores de presión en los pisos de abajo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los pisos de arriba? Por ejemplo, el piso inmediato debajo del tanque, voy a tener una presión muy baja, ¿sí? Que si tengo muchas áreas húmedas y la red es muy larguita, entonces va a ser que el piso de arriba va a ser el más afectado, ya que no va a llegar el agua a las duchas con mucha presión, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es un poquito subir este tanquecito, ¿sí? Lo voy a tener que elevar. Entonces ahí ya lo elevo 2 metritos por encima del techo. No me da la presión, entonces voy a tener que subirlo 2 metritos más, 4 metritos, ¿no? Entonces eso ya afecta a la visibilidad de mi edificación, a la arquitectura. Entonces ya verlo un tanque, ya a nadie le gusta, ¿sí?
A nadie le gusta ver eso, ¿sí? Entonces ya también en la arquitectura que uno diseña lo afecta, ¿sí? Uno trata de hacerlo lo mejor, pero tiene que colocar un tanque y encima, y no solo lo tiene que colocar ahí encima del techo, sino que tiene que elevarlo del techo. Entonces, eso también hay que considerar. Eso también no es bien visto, ¿ya? Ahora en el tema estructural, que también lo van a ver en su materia, ¿sí? El tener un tanque elevado y tener un movimiento, ¿sí? Normalmente los edificios tienden a moverse, ¿sí? No es que digamos que la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto o alguna ciudad es sísmica, no estamos hablando de eso, sino que siempre hay movimientos, asentamientos, ¿sí? Que pasan. Nosotros también podemos sentir movimiento, podemos estar cerca de una avenida principal y vamos a ver cómo el hecho de que pase un camión muy cerca va a hacer que se mueva, tambalee las ventanas, ¿sí? Entonces hay cierto movimiento, ¿ya? Y tener un tanque encima hace que la oscilación dentro del edificio sea mayor, porque tenemos una masa inercial muy grande arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tanques tienen que tener cierto volumen de agua que tienen que almacenar. Entonces estamos hablando de alto volumen. Entonces va a generar una oscilación que no es a favor de la estructura. Entonces no es recomendable estructuralmente que tengamos un tanque encima, ¿sí? Entonces tiene esas desventajas, una en el tema arquitectónico y en el tema estructural, ¿ya? Y en el tema hidráulico es que nos da una presión diferenciada que no es conveniente, ¿ya? Pero se lo utiliza y da muy bien, ¿sí? En tema de edificios, edificaciones pequeñas, igual, nos funciona este sistema indirecto. Después llegamos al sistema indirecto tipo C. El sistema indirecto tipo C es en base a lo mismo del anterior, que tenemos un tanque cisterna que se conecta directamente al sistema y se va llenando, no importando el tema de la presión, porque está a nivel y obviamente está debajo el tanque. Y tenemos lo que es bomba, ¿ya? Tenemos lo que es bomba. Y esta bomba nos ayuda, ¿para qué? Para mandar la presión y el agua del tanque cisterna. Pero vamos a tener dos opciones: tener hidroceles en la parte del techo o terraza, ¿sí? O hidroceles en la planta baja o al lado de la bomba, ¿sí? Podemos tener esas dos opciones. Y en cualquiera de las dos el funcionamiento es el mismo. Entonces los hidroceles presurizan, ¿sí? Almacenan agua a presión gracias a la bomba, y después toda la red está presurizada, ¿ya? Toda la red está presurizada, no necesita de un tanque arriba, ¿ya? Entonces estos tanques nos generan esa altura que necesitamos para presurizar la red, ¿ya? Y estos tanquecitos tienen un máximo y un mínimo, estos hidroceles tienen un máximo y un mínimo, en los que cuando ya se ha agotado la cantidad de agua a presión que tenían, mandan un mensaje a la bomba para que se prenda, ¿no? Entonces siempre están funcionando los tanques, ¿sí? Y la bomba está descansando, a diferencia del anterior, que a veces es su funcionamiento muy violento, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de requerimientos, ¿sí? En cambio aquí es más descansado. Este sistema es recomendado, ¿sí? Para edificios nuevos, ¿ya? Y la ventaja radica en que no tenemos tanque, o sea, no vamos a subir más, ¿sí? Nosotros podemos tener un techo y no vamos a tener un tanque en nuestro techo ni encima del techo que afecte nuestra
arquitectura. Entonces, arquitectónicamente es una gran ventaja. A nivel estructural también no necesitamos almacenar grandes volúmenes. El volumen mayor o el 100% lo vamos a tener en el tanque cisterna. En cambio en el otro ya vamos a ver que no, se distribuye un 40-60. ¿Ya? Entonces estructuralmente también es una ventaja. A nivel hidráulico nos da una presión no diferenciada, a diferencia del otro, del tipo B. Nos da una presión igual. Entonces podemos tener presiones iguales en todo nuestro edificio, ¿sí? Entonces tiene muchas ventajas y por eso es que yo lo aplico y trato de que ustedes también vean que deben utilizar este tipo de sistema, ¿sí? Después entramos al tercer sistema. Hemos visto el sistema directo, el indirecto y ahora viene el sistema mixto. ¿Ya? El sistema mixto, nuevamente con su nombre, es un sistema que agarra el sistema directo y el sistema indirecto al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, también se lo aplica en edificios, ¿sí?, que tienen diferentes usos. ¿Ya? Entonces, puede ser que tengamos 3 pisos abajo, entonces esta es una zona comercial, y tengamos los pisos de arriba de oficinas o habitacional, ¿sí? Entonces las 3 primeras plantas hacemos una conexión directa, ¿sí?, de la distribución, y adicionalmente tenemos un tanque. Y después los pisos de arriba, los más altos, empezando desde el cuarto, podemos llenar un tanque elevado y después por gravedad con un sistema indirecto tipo B hacer la distribución de los pisos de arriba. Entonces este es un sistema directo e indirecto, por eso es mixto. ¿Ya? Ahora aquí en nuestra pizarra podemos ver que el sistema antiguo, que también se lo puede ver en la ciudad de La Paz, tenemos el sistema indirecto de esta manera, que cuando son pisos muy altos, ¿sí?, se utiliza, por ejemplo, que podríamos decir el A, de aquí, podríamos tener este A. Entonces tenemos el sistema indirecto para los pisos de abajo y después ya en los pisos de arriba tenemos un tanque, ¿sí? Pero cuando va creciendo este edificio, entonces hacemos tanques intermedios, ¿ya? Entonces por ahí nos llega aquí. Entonces este piso o esta parte de aquí sería también un tanque, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un tanque y después obviamente tendríamos aquí también una bombita. Entonces de la bombita otra vez jalamos y lo mandamos a ¿sí?, cuando ya son muy altos, ¿ya? Como es lo que pasa con los edificios que actualmente estamos construyendo, ¿ya? Ahora aquí en este que podemos decir B, no tiene ya tanque. Entonces por eso les decía, normalmente ya apuntamos a no tener tanques, sino el tanque cisterna. Entonces tenemos el tanque cisterna, presurizamos con un hidrocel, con hidroceles que pueden estar en la planta baja o también en la planta alta, no importa. Entonces mandamos la presión y elegimos un piso intermedio, ¿sí? Podemos tener varios pisos aquí, ¿no? Entonces podemos decir que puede ser un rascacielos, ¿sí? Podemos tener un edificio así enorme. Entonces igual tenemos aquí el tanque, un tanque intermedio. Entonces ahí lo llenamos y si es muy alto, entonces podríamos tener otro tanque intermedio. Entonces de este tanque mandaríamos el agua con bomba hacia este otro tanque, ¿sí? Y de este otro tanque mandaríamos, ¿sí?, y distribuiríamos aquí, y de este también distribuiríamos por aquí.
pero cada uno de estas partes intermedias también tendrían sus hidroceles, ¿sí? Entonces de aquí distribuimos a estos pisos, ¿sí?, con este tanque y también al tanque de arriba. Entonces podríamos distribuir con esto, con este podríamos distribuir esto y con este podríamos distribuir esto y llenar cada uno de esos tanques cuando son edificios altos. Entonces eso también tenemos que considerar en nuestro diseño arquitectónico, ¿ya? Hasta este momento fíjense que hemos visto varias cosas que no hemos considerado en la parte arquitectónica en nuestro diseño, ¿sí? Han visto que no se ha considerado el tema de los chaps, no se ha considerado la ubicación de un tanque cisterna, no se ha ubicado el cuarto de bombas, ¿sí? Entonces esas cosas son espacios que nosotros como arquitectos tenemos que ubicar y tener, ¿sí? No podemos dejarlo a medias nuestro diseño, tenemos que tener esos espacios. Ahora, en edificios altos tenemos que adicionalmente tener espacios intermedios para el almacenamiento del agua, ya que la bomba no va a llegar infinitamente hasta el cielo, ¿sí? No hay bombas infinitas, eso también ya lo vamos a ver en el capítulo de las bombas. Entonces la presión que nos va a dar va a ser solo para llegar hasta por decirles, unos 40 metros. Entonces hasta 40 metros voy a poder presurizar. Entonces de 40 hacia los otros 40 voy a tener que presurizar y mandar a otro tanque. Entonces nosotros tenemos que también tener internamente otros cuartos de bomba y también tanques, ¿sí?, intermedios. Entonces con eso ya hemos visto lo que son los sistemas de distribución, ¿sí?, dentro de las edificaciones, los edificios. Ahora pasamos a lo que son el almacenamiento, que también ya lo hemos visto en el segundo módulo, ¿sí? Entonces igual tenemos que almacenar. Hemos visto aquí el sistema, aquí el tipo B. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema tipo A, que utiliza un tanque elevado. El indirecto tipo B utiliza el tanque cisterna y el tanque elevado. Y el sistema indirecto tipo C, el que nosotros estamos haciendo, utiliza el tanque cisterna, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que sí o sí tenemos que almacenar agua, ¿ya? Entonces el tanque de almacenamiento debe tener una capacidad mínima de 100 litros, ¿sí?, en viviendas, ¿ya? Entonces la capacidad mínima es de 100 en una vivienda chiquita, ¿ya? Y si el tanque también debe actuar como un tanque de alimentación para el suministro de agua caliente, entonces nosotros ya vamos a ver la parte de agua caliente. Entonces tenemos que saber, ¿no? Entonces también tenemos que saber cuánto va a ir destinado a la agua caliente. Entonces esos 100 se va a multiplicar, tal vez se va a duplicar, ¿ya? Entonces aquí nos dice que debería tener, en el caso de suministrar agua fría y agua caliente, mínimamente nuestro tanque en una casa chiquita 230 litros a 500 litros como mínimo, ¿sí? Y en ningún caso un consumo inferior, ¿sí? Entonces esto ya hemos visto de los componentes. Ahora lo que me estaba olvidando decirles y les he mencionado es esta parte, que en el caso del tipo B, que tenemos dos tanques, entonces aquí vamos a tener un almacenamiento del 40% del agua, ¿sí?, y aquí el 60%, ¿sí?, que necesitamos en un día en el edificio, ¿sí? Entonces siempre se almacena solo por un día. No podemos almacenar menos. Sí podemos almacenar más. Entonces hay edificios que apuntan a tener más, ¿sí? Pues dicen, bueno, por ahí nomás me van a cortar el agua, estoy en la ciudad de La Paz y siempre he tenido problemas, entonces apuntaré a tener por lo menos 3 días o 4 días. Entonces apuntan a tener 4 días de almacenamiento de agua para toda la edificación.
¿ya? Entonces de ese 100% lo dividen 40% en el tanque elevado y 60% al tanque cisterna, ¿sí? Eso en el tipo B. O un tercio y 2 tercios, ¿ya? Que más o menos sale lo mismo, ¿ya? Un tercio a 2 tercios. Un tercio es 1.3333 y el otro es 0.6666, ¿sí? Entonces se parece, ¿ya? Uno es la norma antigua y que se basa en la internacional, y la otra ya es más actual. Pero acuérdense de esto, ¿sí? De un 40-60, ¿sí? Que es más o menos lo que se requiere. Ahora en el caso del sistema indirecto A, que tiene un tanque elevado, esto es el 100% obviamente en el tanque. Entonces el tanque va a ser el 100% del elevado, porque no tiene tanque cisterna. Y en el tanque ya del tipo C, el que nosotros estamos haciendo, entonces el 100% ya no tiene el elevado, sino se pasa al tanque cisterna, porque no tiene elevado. Entonces todo el total del almacenamiento lo tenemos que tener en tanque cisterna, ¿sí? Después los componentes ya hemos visto, necesitamos el tema de la ventilación, ¿sí? Obviamente protegida, puede ser por filtros o como esto, un tubo en J que tiene que tener su malla, puede ser, ¿sí? Después tenemos que tener el tema del ingreso, ¿sí? Que también puede ser controlado por una válvula flotador, ¿sí? Tenemos que tener la salida, el rebalse, para evitar que obviamente explote nuestro tanque, ¿sí? O rebalse por las juntas. Entonces tenemos que prevenir eso. Entonces tiene que haber un rebalse, una conexión al drenaje, ¿sí? Y también tenemos que hacer las conexiones de lo que es de la salida, en el caso de que sea tanque elevado, ¿sí? Dimensionamientos del tanque de almacenamiento. Entonces esto también ya lo hemos visto, depende del uso que vamos a hacerle. Entonces dependiendo del uso que le vamos a dar, vamos a tener una tasa de uso del área, ¿sí? Por decirle bancos, vamos a tener una tasa de 4.6 a 14 personas por metro cuadrado, una persona por 4.6 a 14 metros cuadrados. Entonces ahí ya podemos hacer la división, ¿sí? Por decirle, si nosotros tenemos una planta de un edificio que lo vamos a destinar a un banco, entonces tenemos 250 metros cuadrados. Entonces podemos utilizar la tasa que nos va a dar la mayor cantidad de personas, que es 4.6 metros cuadrados por persona. Entonces con eso nos va a dar un valor, nos va a decir, no sé, 35 personas o 50 personas, no sé cuánto será. Entonces eso nos va a dar la cantidad, ¿sí? Entonces con esto podemos hallar, ¿sí? Para diferentes usos, ¿ya? Y después, ya sabiendo la cantidad, nosotros también ya sabemos en el tema habitacional que es por dormitorios. Entonces ya sabemos también cuántas personas vamos a tener en nuestro edificio, que va a ser por departamentos. Entonces por departamento ya sabemos cuántos dormitorios, entonces ya podemos saber cuántas personas o habitantes va a haber por departamento. Multiplicamos por el número de departamentos, entonces ya tenemos la cantidad total en el edificio, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es la demanda, ¿sí? Por 24 horas, ¿ya? Entonces también podemos ver por el tipo de edificio. Entonces por ejemplo aeropuertos, nos dice la norma que está entre 11 y 19 litros por persona, porque no están todo el día, ¿sí? Normalmente es de paso. Entonces uno va al aeropuerto,
para tomar el avión y es apenas que está media hora, una hora, ¿no? Como máximo. En algún caso se retrasa, puede estar 2, 3 horas, pero no está ahí y vive, ¿sí? Entonces por eso se toma un valor bajo, ¿sí? Entonces podemos irnos, por ejemplo, a lo que nos interesa, que es el tema habitacional. Y aquí tenemos. Entonces aquí nos dice, según la norma británica, la norma boliviana o la internacional. Entonces aquí yo elijo la norma británica, que es la que se ajusta más, ¿sí? Por ejemplo, aquí me gusta este valor de 130, ¿sí? Es un valor más normalizado, entonces nos dice que 130 litros es el consumo de una persona, ¿sí? En el tema habitacional. ¿Por qué? Porque tiene que estar casi todo el día en su casa, ¿sí? En el mayor de los casos, ¿sí? O está en horas importantes, ¿sí? Entonces son 130 litros habitante día de consumo. Entonces estos 130 litros habitante día, ¿sí? Lo multiplico por el número de habitantes o personas que va a tener mi edificio o mi vivienda, que ya en tema habitacional ya sabemos cómo calcular. Entonces simplemente anulo esto y me va a dar 130 litros día, o sea 24 horas, ¿sí? Entonces con eso ya puedo saber el volumen de mi tanque, ¿sí? Para mi edificio, ¿sí? Y lo mismo pasaría para el tema de lo que les he dicho del aeropuerto. Entonces el número si estoy yo diseñando un aeropuerto, ¿sí? Estoy haciendo mi proyecto de grado de un aeropuerto, entonces quiero saber cómo dimensionar mi tanque. Entonces simplemente elijo este valor entre 11 y 19. ¿Qué valor elijo? Obviamente si mi aeropuerto es súper moderno y va a tener las comodidades como para que las personas estén más tiempo, entonces voy a elegir el valor de 11. Si mi aeropuerto no es tan importante, ¿sí? Entonces voy a elegir el valor de 19. O si al final no sé y elijo un valor ponderado entre 11 y 19, puedo elegir el valor de 14 o 15. Entonces 15 litros habitante día por el número de personas o habitantes que van a estar en el aeropuerto, que es en la tabla anterior. Entonces ahí voy a definir cuántas voy a tener. Entonces ahí me saldrá que voy a tener, no sé, 200, ¿no? Entonces multiplico esto y me va a dar el volumen de mi tanque, ¿sí? Entonces es súper fácil el uso de esas tablitas. Entonces hasta ahí llegamos al final de esa primera parte, que es agua potable fría, con el mensaje: una vida sin Dios solo es un conjunto de horas perdidas. Y más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El primero es anónimo y el segundo es extraído de la Biblia, ¿sí? También para pensar. Y pasaríamos a la tercera parte y última, que sería el agua potable caliente. Entonces continuamos, ¿sí? Entonces ya hemos visto lo que es el agua fría, pero ya hemos dicho que nosotros vamos a manejar lo que es agua fría y agua caliente, porque es lo que queremos satisfacer las necesidades dentro de un edificio habitacional, y requerimos, ¿sí? Ya que los artefactos, las instalaciones así lo necesitan, ¿sí? Porque nosotros tenemos lavamanos que requieren agua fría y agua caliente, también duchas que requieren agua fría y agua caliente. Entonces vamos a un poco utilizarlos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diseño adecuado del sistema de agua caliente sanitaria.
En este caso ya lo vamos a denominar ACS, agua caliente sanitaria, ¿sí? Entonces tenemos que ir satisfaciendo el agua caliente doméstica o de los servicios dentro del edificio, ¿sí? Entonces, en el tema del uso, vamos a ver que vamos a satisfacer, por ejemplo, para el tema de la limpieza, en el tema de la ducha, ¿sí? Entonces, tenemos y necesitamos de agua caliente, ¿sí? Para equilibrar y tener una temperatura ni muy caliente ni muy fría, ¿sí? Una temperatura, a veces depende, ¿no? Eso también depende de cada persona, porque a veces personas son muy friolentas y prefieren tener el ducharse con agua muy caliente, ¿no? Y hay otras personas que prefieren el agua más al tiempo, ¿sí? Entonces también está al gusto. En el tema de usos también tenemos el uso para el lavado, ¿ya? En el tema del lavado no están utilizados, ¿sí? No es tan difundido, pero se utiliza en el tema del fregadero, del lavaplatos. Entonces ahí tenemos el lavaplatos. Entonces ya hemos visto que para la limpieza correcta de la grasa, del aceite que queda en las ollas, en los platos, siempre vamos a utilizar lo que es agua caliente. Entonces es mejor que lo tengamos en la salida del grifo del fregadero que ir, calentarlo y llevarlo a un bañador, ¿no? Entonces es preferible. Entonces debemos tener también agua caliente en el fregadero, ¿sí? Después también tenemos los aparatos. Por ejemplo, tenemos el lavavajillas, que ya hemos mencionado también al inicio. El lavavajillas que nos sirve directamente para el lavado de nuestros platos, nuestros utensilios, nuestras tazas, ¿sí? Entonces eso requiere también agua caliente, ¿ya? Otro aparato que tenemos es la lavadora, ¿ya? Entonces hay también lavadoras que tienen dos ingresos, el ingreso del agua fría y el ingreso del agua caliente, ya que con el agua caliente podemos también hacer mejor la limpieza de nuestra ropa, ¿ya? Entonces también se tiene, ¿no? Entonces requerimos. Ahora en el tema de otros usos, también tenemos aquí en la imagen, la fotografía en la parte alta, tenemos el piso radiante, ¿ya? Entonces el piso radiante es la calefacción que se emana desde el piso, ¿ya? Entonces también se tiene de dos tipos, de piso radiante hidráulico por tuberías con agua y el piso radiante por conexión eléctrica simplemente, ¿ya? Entonces en el tema hidráulico, entonces se tiende las tuberías y también necesitamos agua caliente para que vaya circulando debajo del piso y obviamente mantenga una temperatura en el cuarto, en el dormitorio, en la sala, ¿sí? Por este tipo de calefacción, ¿sí? También se tiene los radiadores que también tienen y emanan calor mediante un fluido que es el agua. También se puede hacer la conexión de los radiadores, depende del radiador, ¿no? Que tiene que ser un radiador que funcione a agua caliente. Entonces también se puede tener la calefacción mediante radiadores alimentados por agua caliente, ¿sí? Los comunes que nosotros sabemos y hemos visto son los radiadores que se enchufan, son eléctricos, o los radiadores que tienen internamente un fluido que es el aceite, entonces mantiene circulando aceite caliente. Pero los que yo les digo es radiadores que son alimentados con agua caliente, ¿sí? Entonces también hay esos, ¿sí? Entonces damos uso dentro de nuestros edificios para eso, ¿sí? Necesitamos de esa agua para poder conectar nuestros aparatos. Entonces aquí necesitamos de las temperaturas, ¿sí? Para los diferentes usos.
Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos dicen qué temperatura sería la ideal para el tema de algunas actividades que tengamos. Por ejemplo, lavamanos 40 grados, afeitado 45, la ducha y bañera 43, pero ya les he dicho que eso depende mucho del gusto también de la persona, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que está diferente, la temperatura no es igual a la temperatura que nos da el agua fría, que es de 20, de 15 grados. Entonces nosotros tenemos que calentarla, ¿sí? Entonces las instalaciones de los tanques más pequeños se mezclan menos agua con agua fría, logrando una temperatura de uso final con la ducha, grifo, lavamanos, pero requiere unidades de calefacción más grandes, ¿no? Entonces ahí estamos entrando ya a las diferencias de los sistemas de almacenamiento de agua caliente que podemos tener de altas prestaciones, ¿sí? Que son los termotanques, y las de bajas, que está aquí abajo, que digo bajas, las que tienen un semi almacenamiento, ¿sí? O a veces son instantáneas, ¿ya? Entonces en unas a veces no requieren de almacenamiento, o el almacenamiento es mínimo, ¿sí? Como en el calentamiento instantáneo o semi instantáneo, ¿sí? En cambio el calentamiento no instantáneo, ¿sí? Requiere de almacenamiento como los termotanques, pero se tiene que dar uso de esas aguas, y el problema es que a la larga podemos tener incrustaciones si es que no cuidamos de controlar el tipo de agua que tenemos y que podemos almacenar dentro de nuestro tanque, y que a la larga nos va a traer problemas de incrustación de sales dentro, ¿sí? Y después obviamente nos pueda generar calidades de agua dura, que tampoco no nos gustaría, porque nos va a incrustar y nos va a perjudicar en las tuberías. Y después ya hemos visto que es un potencial de crecimiento de bacteria, en este caso de la legionela, si nosotros almacenamos a una alta temperatura y adicionalmente por bastante tiempo. Entonces tenemos que evitar eso, ¿sí? Entonces los objetivos del diseño del agua caliente sanitaria son los siguientes. Bueno, es proporcionar cantidades adecuadas de aguas a la temperatura prescrita o necesaria por cada artefacto o equipo, el tener un sistema que realizará la función de manera segura, ¿sí? Evitar los desbordes, sobrecalentamientos, quemaduras y demás, la utilización de una fuente de calor económica, porque no nos conviene calentar y obviamente tener una factura de luz o de gas muy alta, y una instalación rentable, duradera, ¿sí? Queremos que nos dure, no queremos estar haciendo cambios, o sea que nos dure un año y de pronto tengamos que cambiar nuestro calefón o nuestro termotanque o la instalación, ¿sí? Nos tiene que durar bastante. Un sistema operativo económico con un mantenimiento razonable, ¿sí? Ahora entramos a los tipos de sistemas de agua caliente sanitaria, ¿ya? Ya hemos visto que el ingreso del agua al edificio va a ser obviamente con agua fría. No podemos hacer el ingreso de agua caliente porque no hay una red externa con agua caliente. Sería antieconómico, ¿sí? Entonces en la calle tenemos tuberías de agua fría, ¿sí? Y la conexión a nuestro edificio, a nuestra vivienda, la vamos a hacer a través de un medidor, y eso va a ser mediante una tubería que conduzca agua fría, ¿sí? Y vamos a almacenar en nuestro tanque cisterna. Ahora desde nuestro tanque cisterna vamos a distribuir el agua, ¿sí? Mediante bombas y el sistema indirecto tipo C con hidroceles, ¿sí? Para presurizar todo, y vamos a alimentar de agua fría todo nuestro edificio, a todos nuestros ambientes húmedos, y también esta parte de esa agua fría se va a ir a nuestro calentamiento de agua, ¿sí? A nuestra transformación de agua fría a agua caliente, pero eso lo vamos a hacer dentro del edificio, ¿sí?
Entonces ahí tenemos dos tipos de sistemas. El sistema centralizado, que es el del lado izquierdo, y el sistema localizado de suministro de agua caliente. ¿Ya? ¿En qué difieren? Bueno, el sistema centralizado nos dice que vamos a tener un calentador para toda nuestra edificación. ¿Ya? Entonces esto es ideal para viviendas, ¿ya? Viviendas pequeñas, multifamiliares. El centralizado es ideal, ¿ya? En el caso de edificio de departamentos, el sistema localizado es el mejor. ¿Por qué? Porque hay menos desgaste, menos pérdida de energía. ¿Por qué? Porque si centralizamos el calentamiento en un edificio de departamentos, bueno, tendríamos que hacerlo en un lugar, obviamente en el sótano, el cuarto de bombas, lo calentamos y hasta que llegue al primer piso o llegue hasta el último piso, si son 10, 15 pisos, entonces el agua, para que se mantenga caliente, bueno, vamos a tener que, aparte de utilizar materiales que sean, que mantengan la temperatura, vamos a tener que recubrirlos, ¿sí? Protegerlos, ¿sí? Entonces no nos va a dar y va a ser antieconómico porque vamos a estar calentando y calentando, ¿sí? Y aunque recirculemos el agua caliente, no nos va a dar. Entonces no funciona para edificios de departamentos, ¿sí? En edificios de departamentos lo conveniente es un sistema localizado, y un sistema localizado son los calefones, ¿sí? Entonces tener un departamento y el departamento que tenga su propio calefón, o pueda tener dos calefones dependiendo de la cantidad de ambientes húmedos, ¿no? Entonces el departamento va a hacer el manejo del agua caliente, ¿sí? Entonces cada departamento. Pero vuelvo al sistema centralizado, ya que es el sistema que nosotros vamos a utilizar ahora, ¿sí? Ya que nuestra vivienda en el proyecto es pequeña, no es un edificio, ¿sí? Entonces puede ser unifamiliar o multifamiliar, ¿sí? En ese caso funciona muy bien el sistema centralizado, y en el sistema centralizado podemos tener dos tipos de calentadores. Podemos tener los termotanques, ¿sí? Que son los calefones grandes, pero que tienen almacenamiento de agua, ¿sí? Y que calientan, ¿sí? Es como un termo que vamos calentando y manteniendo agua caliente, ¿sí? Y después vamos distribuyendo, ¿sí? A nuestros ambientes húmedos. Entonces no hay gran pérdida y más bien ahorramos porque no compramos gran cantidad de aparatos, solo tenemos un aparato y centralizamos, ¿sí? Ahora, cuando el consumo de agua es también centralizado, pero es de gran cantidad de agua, en el caso de hoteles, ya no es conveniente, o habría que hacer el análisis, ¿no? Si es conveniente utilizar los termotanques como batería de termotanques o calderas. Ahí entra el concepto de calderas. Se puede utilizar calderas o termotanques, ¿no? Entonces ya caldera es ya más de tipo industrial, se utiliza en la industria. Entonces son calderas fabricadas, ¿sí? Son cilindros que pueden ser en disposición horizontal, que obviamente es que se los calienta como, ¿no?, a gas, y son de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque requieren grandes volúmenes de agua caliente en la industria, ¿sí? Entonces un hotel también podría llegar a ser conveniente el uso de este tipo de calderas, ¿sí? como sistema centralizado. Pero en el tema de viviendas no es conveniente, ¿no? Tener una caldera, no, nada que ver. Es preferible utilizar termotanque, que es una dimensión más pequeña, almacena gran cantidad de agua, pero la requerida para todos nuestros ambientes húmedos, ¿ya? Entonces ahí ya vemos las diferencias. Uno es el centralizado y el localizado. El centralizado es el que nosotros vamos a ver. Ahora vemos los calentadores que les mencionaba, pero con imagen. Por ejemplo, aquí tenemos la figura 3.5, el calentador instantáneo eléctrico, ¿ya?
Normalmente el calentador instantáneo eléctrico es chiquito, ¿sí? Podemos tenerlo para solo un artefacto, entonces podemos colocarlo debajo de un lavamanos, ¿sí? Entra ideal. Entonces esto nos sirve para el tema de ampliaciones. Cuando estamos construyendo y estamos ampliando una construcción, entonces bueno, no vamos a picar todo el edificio para hacer la conexión de la red de agua caliente. Entonces si no tiene, entonces directamente podemos hacer un baño, un ambiente húmedo, y directamente colocar este calentador exclusivamente para este artefacto. Entonces es instantáneo y es eléctrico, ¿sí? Ahora, de instantáneo es que es directamente colocado, ¿sí? No es que es instantáneo en su calentamiento, tarda. ¿Sí? No se está hablando de instantaneidad en el tema del tema de distribuir el agua caliente, de que nos proporcione agua caliente, sino instantáneo en el tema de que es fácil de colocar, ¿sí? Y su ubicación. Entonces, a eso. Tenemos aquí el otro, que es el calefón común, ¿sí? Entonces este es el calentador instantáneo a gas, ¿sí? Pero que ya lo vemos, ¿no? Tenemos de tiro normal y tiro forzado, que tiene su quemador. Entonces, como este gas, tiene que tener su ventilación. Esa es la diferencia entre gas y eléctrico. El eléctrico no necesita ventilación porque no quema nada, sino calienta a través de resistencias. En cambio, el instantáneo a gas, el agua, ¿sí?, que entra, por ejemplo, aquí entra con agua fría, va por aquí, entonces hace un circuito, ¿sí? Y en este circuito hay un quemador dentro, ¿sí? Entonces ese quemador se enciende y empieza a calentar la tubería, ¿sí?, que puede ser de cobre, entonces la calienta y ahí está circulando el agua, entonces se calienta. Entonces no es que se calienta de manera instantánea, sino tarda un poco, ¿sí? Y después nos sale el agua caliente. Pero ese proceso de calentamiento no lo hace eléctricamente, sino lo hace a gas. Entonces se produce un quemazón. Entonces la quema, ¿sí?, ese gas de quema tiene que ser evacuado. No podemos dejarlo en el dormitorio, en la casa. Entonces tiene que ser evacuado a través de su chimenea. Entonces por eso tiene su chimenea de salida del gas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia en el tema de los calentadores eléctricos y a gas. Ahora, de estos instantáneos de eléctricos también tenemos del mismo tamaño de los que tengo aquí del de a gas, solo que obviamente no tiene su chimenea, no genera gas, y tiene también las mismas funciones, solo que es eléctrico. Entonces ya funciona para 1, 2, 3 artefactos, ¿no? Y esos son los que podemos ver en nuestro departamento, en nuestra vivienda, ¿sí?, que ya está generalizado su uso. Después tenemos también los calentadores que les decía, que son los termotanques, que aquí los pongo calentadores con almacenamiento convencional. Entonces estos termotanques son termos, ¿sí?, es como nuestro termo, nuestro termo eléctrico, que lo enchufamos y llenamos nuestra calderita y lo encendemos. Entonces automáticamente nuestra calderita hierve y se apaga, y en algunos casos es avanzado, entonces le colocamos una temperatura. Entonces si baja la temperatura vuelve a calentarse automáticamente, ¿no? Entonces tiene esa idea, ¿no? Entonces internamente tiene un tanque metálico el cual está almacenando el agua, ¿sí?, que tiene un ingreso de agua fría, pero dentro está automáticamente calentándose, ¿sí? Entonces tiene dos maneras: puede calentarse eléctricamente, ¿sí?, o a gas. Entonces abajo tendría como un quemador y tendría que necesariamente también tener su chimeneita para evacuar los gases, ¿sí? Entonces tiene de los dos los termotanques.
¿sí? Obviamente estos son de mayor dimensión, ¿sí? Los instantáneos teníamos tamaños de 40 centímetros de alto, 30 de ancho, podemos tener de 60 y de ancho 50, entonces se los puede adosar en las paredes, ¿sí? Entonces no hay problema. En cambio estos son de mayor dimensión, ¿sí? Entonces podemos llegar de 1 metro 50, 2 metros de altura, entonces son grandes. Entonces estos son los que vamos a utilizar para nuestro proyecto, porque esto va a ser el calentamiento centralizado. ¿Ya? Entonces ahí este tipo de calentadores, o sea los termotanques, vamos a ubicar en nuestro cuarto de bombas y vamos a calentar ahí, ¿sí? Ahora adicionalmente tenemos aquí la imagen del lado izquierdo. Tenemos los calentadores semi instantáneos, ¿sí? Que pueden ser eléctricos y a gas, ¿sí? Entonces una combinación entre, es un punto intermedio entre el instantáneo y el termotanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un volumen de almacenamiento, ¿sí? Mínimo, pero tiene, ¿sí? Y obviamente también tiene la serpentina para calentarlo, ¿sí? Entonces nos permite que de manera semi instantánea podemos distribuir el almacenado, el agua calentita que la tenemos aquí almacenada, que es mínima, y después ya hasta que se calienta lo que está circulando en el tubo, entonces ya nos da un tiempo más rápido de respuesta. En el termotanque, que es el grande, el de la derecha, la respuesta es inmediata, ¿no? Entonces nosotros abrimos el grifo y queremos agua caliente, entonces inmediatamente nos llega agua caliente. ¿Por qué? Porque la tenemos almacenada. Entonces, este sí ya es respuesta inmediata, ¿sí? El semi instantáneo es una respuesta semi instantánea, o sea que tarda unos segundos en calentar, pero sí nos da ya agua, ¿sí? Y el que hemos visto inicialmente, que es el calefón común, ¿sí? Todos aquellos que tienen calefón y utilizan para el tema de la ducha, para el tema de la mano, saben muy bien que cuando abren el lavamanos o la ducha, no les sale agua caliente de manera inmediata, ¿no? Entonces tarda un segundo, unos segundos, hasta un minuto, ¿sí? En que va calentando el agua y recién empieza a cambiar la temperatura del agua que sale, ¿sí? Entonces la respuesta de estos de los calefones no es tan inmediata, pero sí tenemos de manera inmediata el tema de los termotanques. Estos serían los aparatos convencionales, ¿sí? Aparte de estos tenemos estos de aquí. Por ejemplo, tenemos este que es el calentador de bomba de calor, que es una combinación de un sistema. Por ejemplo, aquí tenemos la bombita y también tenemos el filtro, donde tenemos unas hélices que nos extraen el calor del medio ambiente, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos el calentador, el almacenamiento, ¿sí? Donde se calienta el agua, ¿sí? Entonces aquí podemos calentar mediante la extracción de calor del aire, ¿sí? Entonces por eso se llama bomba de calor. Tiene el mismo funcionamiento del aire acondicionado, solo que el aire acondicionado nosotros introducimos frío, enfriamos el circuito mediante el aire que circula, ¿sí? En cambio en este se extrae el calor para calentar, entonces calentamos con el calor del medio ambiente, ¿sí? Entonces estos no son muy usados, pero su ahorro energético es fatal, ¿no? Entonces uno, si quiere ahorrar y apuntar a ahorrar, tendría que utilizar este tipo de aparatos, ¿sí? Ahora aquí también tenemos los calentadores solares, que también si queremos ahorrar en tema de energía, también tendríamos que apuntar, ¿sí? Entonces obviamente estos calentamos mediante la energía solar, entonces nos transmite y circulamos el agua a través de estos tubos que están en el exterior, ¿sí? Y reciben los rayos del sol y calientan, ¿sí? Y aquí arribita podemos almacenar, ¿sí? El agua. Estos tipos de calentadores solares, por el tema de que están en reposo, ¿sí?
y el tiempo de circulación es bajísimo en el tema de los tubitos, ¿sí? Entonces requerimos bomba, ¿sí? Una bombita extra en la parte de arriba, ¿sí? Para que vuelva al sistema con presión, ¿sí? Porque entra con una presión baja para que circule a través de estos tubitos, repose el agua, y para que salga necesitamos una bomba, ¿sí? Entonces ahí eso también hay que pensarlo, ¿sí? Para el uso de esos sistemas que nos ahorran el tema energía.